Soy Antonio Vicente. Si ya has visto la videoguía del retrato ecuestre de Marco Aurelio, sabrás que siendo junto con el Regisole de Pavía, hoy desaparecido, los dos únicos retratos ecuestres en bronce originales del mundo antiguo que llegaron al 400, quedó relegada al olvido por los artistas del siglo XV. Ningún tratado de arte del 400 la cita, e incluso Leonardo, que ilustra en su Homo Vitruviano el canon que rige el Marco Aurelio, como veremos a continuación, tomará el Regisole como inspiración de su retrato ecuestre de Ludovico Sforza de Milán, al igual que Donatello en su Gatamelata y Verrocchio en el Coleone. No corrió mejor suerte en el Cinquecento, donde sigue sin ser citada en el De Sculptura de Pomponio Gaurico de 1503, ni en las vidas de artistas ilustres del Vasari de 1550. La excepción es Miguel Ángel, que la traslada de la plaza lateranense a la cúspide de la Roma antigua en el Campidoglio, sin que por ello se reconociera su importancia. El tránsito del estilo tardogótico, conocido como maniera moderna por los coetáneos, a la manera antigua, como denominaban el arte que pretendía imitar el clasicismo, no fue fácil, ni sucedió como nos ha relatado la historiografía del XIX. El proceso, con adelantos y retrocesos, lo protagonizan los talleres, cuyas experimentaciones estaban orientadas a la resolución de problemas concretos y no a plasmar una concepción global del arte que no aparecerá hasta que León Bautista Alberti escriba De Escultura en 1464. Nunca pretendieron la recuperación del arte grecorromano, que no conocían, sino la creación de un arte nuevo fundamentado en la imitación de la naturaleza, pero tratando de encontrar sus leyes internas a través de una metodología empírica basada en la experimentación individual de cada artífice, que así era como se denominaba al artista, al que se consideraba todavía un artesano dependiente del gremio, herencia de la Edad Media. Y todo ello regido por la razón y el empirismo aristotélico. Empíricos significa experiencia, heredado del escolasticismo tardogótico, el conocimiento del mundo por la experiencia a través de los sentidos. El neoplatonismo, con el que los historiadores del siglo XIX identificaron el Renacimiento, no se impuso hasta la segunda mitad del 400, con la apertura de la Academia de Florencia por Marsilio Ficino en 1459, refugio de los códices y filósofos griegos huidos de Constantinopla tras su caída a manos de los turcos en 1453. Al contrario que en pintura y escultura, donde los pretendidos modelos clásicos se reducían a la literatura mitológica y las columnas conmemorativas, en arquitectura disponían de más referencias clásicas como el Coloseo o el Panteón, de donde toman los elementos constructivos como la columna, arco de medio punto, bóveda de cañón. Pero la sintaxis constructiva de Brunelleschi es novedosa en su concepción global. Lo poco que se sabía del mundo antiguo se utilizaba como precedente interesado de las innovaciones que la experimentación iba consolidando, conscientes de que lo que hacían era distinto tanto del arte clásico como de la maniera moderna, a la que despreciaban como el periodo más oscuro del hombre, siguiendo la visión de la historia de Petrarca. En consecuencia, el Marco Aurelio, tan ajeno al canon experimental de los talleres y a la simetría empírica del 400, quedó relegado al olvido. Solo dos tratados de arte de la antigüedad consiguieron llegar al 400. El de arquitectura, escrito en el siglo I a.C. por Marco Vitruvio Polión, que acompañó a Julio César en su Guerra de las Galias y vuelto a Roma tras licenciarse, escribió su De Arquitectura, que dedicó al emperador Augusto. Y segundo, la Naturalis Historia de Plinio el Viejo,
erudito romano muerto en el año 79 en la erupción del Vesubio, verdadera enciclopedia de las artes y artistas antiguos. En cuanto al de arquitectura de Vitruvio, el más importante, se hicieron algunas copias en los monasterios carolingios y fue Petrarca el primero que se interesó por él, pagando una copia de su bolsillo. En 1414, Francesco Poggio Bracciolini, bibliófilo y amante de la antigüedad, encuentra una copia en el monasterio benedictino de San Gal, divulgando su contenido entre el mundo artístico. Aquellos códices, dice Bracciolini, estaban en la biblioteca no como exigía su dignidad, sino como en una triste y oscura cárcel. Pero no era fácil su entendimiento. Por un lado, el latín críptico de su escritura, como ya advertía el mismo Vitruvio al afirmar que estaba escrito no como una obra literaria, sino como un tratado de arquitectura técnico y abstracto. Y por otro, la costumbre de los copistas medievales de eliminar los fragmentos más esquivos con la ortodoxia cristiana y de no reproducir las ilustraciones de los originales clásicos. Hoy sabemos que Vitruvio había ilustrado su obra con 10 dibujos explicativos. Esta dificultad de comprensión provocó que los primeros intentos de ilustrar el Homo vitruviano, conocido con el nombre de Bene Figuratus ad Circulum et ad Quadratum, como el de Francesco Giorgio Martini, fuesen poco afortunados. Es a partir de su edición Princeps en 1486 en Venecia cuando se generaliza su conocimiento y se multiplican los intentos de ilustrar el canon, esta vez más y mejor fundamentados, como el Homo vitruviano de Leonardo en 1490 o el de Francesco Giorgi en 1525. En el libro tercero de Escultura, Vitruvio define las proporciones del cuerpo humano como un microcosmo armónico, siguiendo la tradición griega, sometido a un canon, como lo denominó Plinio refiriéndose al Doríforo, sustentado en 2 principios: la proporción matemática y la simetría geométrica. La proporción la concibe siguiendo la teoría aristotélica, como la relación de cada una de las partes entre sí y de éstas con el todo. Pero no toma la cabeza como referencia modular, como sí lo hace Plinio al hablar de Lisipo, sino la altura del cuerpo regida por la teoría pitagórica de los números perfectos. El 6, suma del 1, 2 y 3, el 10, del 1, 2, 3 y 4, y el 16, suma de los 2. De esta forma, cada parte se relaciona entre sí y con el todo, la altura. 4 dedos conforman una palma. 6 palmas, un codo. Y 4 codos, la altura de la figura. El rostro se divide en 3 partes y el total del rostro conforma una 10ª parte de la altura. El pie es un 1/6 de la altura, aunque Leonardo lo aumenta a 7, cuestionando la coherencia de las proporciones del canon de Vitruvio. Y la cabeza, desde la barbilla hasta la coronilla, un 1/8 de la altura. El segundo elemento constitutivo del canon vitruviano es la simetría geométrica del cuerpo, como centro del cosmos en su perfección, simbolizado en las 2 figuras fundamentales. La circunferencia, la figura perfecta para los pitagóricos, símbolo del dinamismo del cosmos y de la conexión con lo espiritual, con centro en el ombligo y perimetrando la punta de los dedos de pies y manos. Y el cuadrado, símbolo de lo estático y de la conexión con lo terrenal, tomando como centro los genitales, igual a la altura a la anchura de los brazos extendidos, conectando lo espiritual con lo terrenal, el círculo dentro del cuadrado. Esta relación de cada parte con el todo constituye la simetría
la imagen o eikon griego del que hablará después Plinio. Vitruvio señala el ombligo como centro natural de esta relación simétrica del cuerpo humano, de forma que la relación entre la distancia del ombligo hasta la coronilla y desde el ombligo a la planta del pie coincide con la proporción áurea pitagórica del 1,618. Euclides definió el número aureus, de divina proporzione, la llamará Luca Pacioli, como el valor numérico de la proporción que guardan entre sí dos segmentos de una recta, de forma que la longitud total, suma de los dos segmentos, es al segmento mayor, como el segmento mayor es al segmento menor. Leonardo en su Homo Vitruviano estableció esta proporción áurea en múltiples simetrías. Al igual que aparecen en el Marco Aurelio. Pero es que además, el nuevo elemento que introduce Leonardo en 1490, antes de viajar a Roma y por tanto de conocer el Marco Aurelio, el triángulo equilátero que conforman las piernas separadas, símbolo de fuerza y equilibrio, también aparece en el Marco Aurelio en sus proporciones tomando el mismo centro del cuadrado, esto es, los genitales. Este cabal cumplimiento del canon cuestiona aún más el descuido de los artífices del 400 con la estatua. En cuanto al de Naturalis Historia de Plinio, su conocimiento no se generaliza hasta la edición Princes de 1469 en Venecia y su posterior traducción al toscano por Cristoforo Landino, justo cuando el neoplatonismo florentino se había impuesto en el 400, relegando a un segundo plano el empirismo de Vitruvio y Plinio. Este sostiene que el hombre es la medida del universo, idea que adoptan los artistas de la manera antigua, situando al hombre como medida de todas las cosas. También menciona, sin precisar medida alguna, el canon de Policleto en Sudoríforo y se refiere a Lisipo, del que dice que disminuye en relación a los antiguos el tamaño de las cabezas, sin precisar tampoco número. En lo referente a la simetría como principio estético, introduce el condicionamiento óptico entre la imagen de la escultura como la vemos, mímesis o imitación, y cómo debería ser sometida al canon, diégesis. Frente a la imagen perfecta del canon, la diégesis, las estatuas representan una mímesis adaptada al ojo del espectador por el conocimiento y técnica del artista. Estos principios también se aplicaron al Marco Aurelio, que al situarse sobre un arco del triunfo, inclina la cabeza para dirigir la mirada hacia abajo, mientras el regisole, el catamelate y el coleone la mantienen horizontal, ya que fueron diseñados para situarlo sobre un podium. El contrapicado de entre 15 y 20 metros, detalle desconocido en el siglo XV, provocaría una desproporción óptica al agrandar la figura del caballo en detrimento de la de Marco Aurelio. Este desajuste óptico obligó al artista a romper la simetría entre caballo y jinete, aumentando un 15% la altura del emperador con respecto a la alzada del caballo. El 15% es la proporción áurea de Vitruvio si tomamos la distancia corta de la altura de Marco Aurelio, como la suma de A y B en la ecuación de Euclides, siendo B el 15% añadido. Y aunque estos principios de simetría óptica se desarrollarían durante el siglo XV gracias a Piero della Francesca en su De Prospettiva Pingendi y a Luca Pacioli en su obra de Divina Proporzione, es Miguel Ángel en 1499, y por tanto después de haber visto el Marco Aurelio, quien aplica este mismo desajuste simétrico a su Pietà Vaticana, haciendo un 15% mayor el tamaño de la Virgen que el de Cristo, para cerrar la composición triangular, tarea imposible hasta entonces en esa complicada iconografía religiosa. ¿Cómo explicar este olvido del Marco Aurelio? En primer lugar, durante el 400,
Roma ocupaba un lugar secundario con respecto a Siena, Florencia, Milán o Venecia, de forma que los principales artistas apenas la visitaron y por tanto no vieron el Marco Aurelio, caso de Leonardo. En segundo lugar, en Pavía se encontraba el bronce romano El Regisole, retrato de Teodorico el Grande, rey de los ostrogodos del periodo tardorromano. Tras el saco de los milaneses, la estatua regresó a Pavía en 1335 con numerosos desperfectos, lo que obligó a su reparación incorporando algunos elementos nuevos como los estribos y el arnés. El elogio que Petrarca le dedica en una carta a Boccaccio bien pudo cuestionar su preferencia a ojos de los artífices de la maniera antigua frente al Marco Aurelio, lastrado por la manipulación de la Iglesia al querer hacerla pasar por Constantino y su asimetría de proporciones provocada por su errónea exposición sobre un podio a ras de suelo, como la veían en el 480. Leonardo, que en 1490 visita Pavía, elogia el movimiento y fuerza del caballo, tomándolo como modelo de Ludovico Sforza de Milán, como hicieran Donatello en su Condottiero Gattamelata y su discípulo Verrocchio en el Coleone. Cuestionado su empirismo por el neoplatonismo de la segunda mitad del siglo XV, minusvalorado el cuerpo teórico clásico, Plinio y Vitruvio, al que se ajustaba su canon, y eclipsado por el Regisole, ubicado en el epicentro del 480, el retrato de Marco Aurelio fue ignorado en el Renacimiento y habrá que esperar al Barroco para asistir a su redescubrimiento.